Muy buenas tardes, Andrés Felipe les habla, espero hayan tenido una muy buena Semana Santa, un descanso muy merecido también. Me alegra que podamos encontrarnos otra vez en este proyecto Vamos para la U. Otra vez les digo, Andrés Felipe les habla. Tema de esta semana es el de los modos del discurso, un tema muy rico para que comencemos a diferenciar ciertos tipos de modos de los discursos. Pero quiero saludarlos antes, preguntar cómo les ha ido, cómo están. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue por allá? ¿Descansaron? ¿Pasaron bueno? ¿Estudiaron? ¿O simple y llanamente se sentaron a descansar? Un rato merecido también de descanso. Esta es la semana número 6 de este proyecto Vamos para la U. Buenas tardes, señorita Vanessa. Uribe Santiago estuvo rezando toda la semana. Yo le voy a creer, yo le voy a creer. No se vio una película, no se vio una serie, no paseó, él se quedó rezando toda la Semana Santa. A todos muy buenas tardes otra vez y decirles que esta es la semana número 6, la sesión de clase número 11, en donde como ya lo dije vamos a tratar el tema de los modos de los discursos. Vamos entonces a nuestra presentación del día de hoy para que comencemos a abordar los diferentes temas de esta semana. ¿Listo? Bueno, recuerden que partimos de unos objetivos en las sesiones traen unos objetivos, otra vez, introducción a los modos del discurso. Nuestros objetivos de la sesión del día de clase de hoy es diferenciar los diversos modos del discurso y también el de reconocer las características de las tipologías textuales correspondientes a los 4 modos discursivos abordados en la sesión. ¿Listo? Pero como ya es costumbre, nosotros vamos a tener nuestra agenda en donde hay una activación de conocimientos que parte hoy de un chiste que vamos a analizar más tarde. Nuestro contenido que va a través de unos esquemas y unas imágenes y unos textos que vamos a analizar, nuestra actividad que precisamente también parte de unos textos que vamos a leer entre todos y esos textos le vamos a hacer un análisis con preguntas delante, durante, el después y según los modos del discurso también vamos a analizar esos diferentes textos. Luego viene nuestra propuesta de actividad de profundización para que ustedes la trabajen allá en las instituciones con los profesores allá. Bien, también un saludito a los profes que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento o que nos verán más tarde. Listo. Bueno muchachos, vamos a nuestra activación de saberes previos que como lo dije parte de un chiste el día de hoy. Todos pendientes a pantalla, ustedes lo leen, yo se los cuento. ¿Listo? Primer acto, sale un cartero dándole una carta a un toro. Segundo acto, sale el toro leyendo la carta. Tercer acto, sale el toro llorando por lo que dice la carta. ¿Cómo se llama la obra? ¿Quién me dice? Primer acto, sale un cartero dándole una carta a un toro. Segundo acto, sale el toro leyendo la carta. Tercer acto, sale el toro llorando por lo que dice la carta. ¿Cómo se llama la carta? El chiste, perdón. Un toro que sabe leer. No, Santiago, un poquito más de imaginación. ¿Cómo se llama la escena? La toreada, muy buen título, muy buen título. ¿Cómo se llama la obra? La toreada, muy buen título, pero no. A el toro se le murió la mamá. No, ve, no tienes nombre, tienes unas siglas en otro idioma, qué interesante. El toro que le pusieron los cachos, por ahí va, por ahí va.
Juan Fernando Suaza, por ahí va. Título de la obra es La Carta de la Tora. La Carta de la Tora. Bien, algunos se rieron, otros no, pero lo importante es el análisis del discurso que vamos a hacer de este texto. Ojo con eso. La Carta de la Tora. Bien. Dice, un chiste es un dicho o historieta muy breve que contiene un juego verbal o conceptual capaz de generar risa. Recuerden eso, que es muy importante. Por no decir que la totalidad de los chistes manejan un análisis discursivo y una relación propia con la lengua y con el lenguaje. Entonces, cuando nosotros, decimos muy bien señor Johan, cuando nosotros tenemos un juego de palabras, es también comenzar a analizar las estructuras de las oraciones, las estructuras gramaticales, ortográficas, semánticas, ¿cierto? Cuando hablamos de semántica estamos hablando de los significados de las expresiones y de las palabras. Cuando estamos hablando de pragmática estamos hablando de los contextos en que se utilizan las diferentes expresiones, y ahí es donde nosotros tomamos tomamos partida para hacer un análisis discursivo de determinado texto, en este caso los chistes. Los chistes son, la mayoría, vuelvo y repito, la mayoría, análisis discursivos que nosotros podemos hacer desde las diferentes herramientas de nuestra lengua. Pero los chistes también vienen presentando su estado de hilaridad, es decir, su forma de ser chistoso, precisamente por el conflicto que hay entre el lenguaje. Dice que muchas veces se presenta ilustrado por un dibujo o puede consistir solo en un dibujo. El tan famoso y popular meme que estamos viendo hoy en día como un fenómeno social, nosotros nos reímor de los memes. La mayoría son imágenes, una frasecita y una imagen que nos hace reír, y entonces eso es un análisis también discursivo de un texto que nosotros le hacemos una comprensión lectora. Dice nuestra pregunta, ¿a cuál de los siguientes modos del discurso corresponde el chiste? A, descriptivo; B, narrativo; C, argumentativo; D, expositivo. Ahí en el chat me pueden decir por favor ustedes cuál es el que consideran el modo de discurso. Expositivo dice el señor que no me les el nombre. Andrés Cano dice que es la B, narrativo. Interesante. Descriptivo, narrativo. Santiago, descriptivo, dice Baena. Cárdenas Baena. Luis Miguel dice que la A, que descriptivo. Entonces estamos entre dos, entre descriptivo y narrativo, ¿cierto? Volvamos un segundito al chiste. Primer acto, sale un cartero dándole una carta a un toro. Ahí hay una escena, ¿cierto? Segundo acto, sale el toro leyendo la carta. Tercer acto, sale un toro llorando como por lo que le dice la carta. ¿Cómo se llama la obra? La Carta de la Tora. Pero más allá de esa narración que me dice Pablo, porque es una historia corta que se puede transmitir de forma tanto oral como escrita, hablada o comunicada, con la interacción de hacer reír. Perfecto ese comentario, me encanta ese comentario, señor Pablo. Narrativo dice, ahorita me dijiste descriptivo, ya me pones narrativo. Interesante. La B, ya que describe las escenas y sucesos. Perfecto. Entonces, más allá de ser una narración, también hay una descripción de situaciones. Pero recuerden que hay situaciones que se sobreponen en esta cuestión de los modos del discurso. Entonces lo que se sobrepone a las diferentes descripciones que ahí me mencionan es la narración, porque tiene una estructura narrativa. Entonces vamos a llegar y decir que primero pasa algo, luego pasa otra cosa, hay un nudo, hay una confusión, y por último me dan una confrontación lingüística que nosotros lo podemos tomar como un desenlace.
y a ese desenlace por esa confrontación lingüística le vamos a llamar chiste. Bueno, vamos a nuestro contenido. Ahí todos están viendo en pantallas, yo creo que se ve un poquito clarito, sí, se ve. Tenemos ahí modos del discurso y tenemos 4 tipos de modo del discurso. Vamos a ir desglosando uno a uno para ver con qué nos encontramos. Ya después entramos dentro de nuestra actividad del día de hoy, que parte de unos textos en donde haremos diferentes análisis dependiendo de estos modos del discurso. Entonces tenemos el primero, descriptivo. Dentro del descriptivo nos vamos a encontrar varios ejemplos de ese modo descriptivo, en donde vamos a encontrarnos con la canción, con el poema, texto periodístico, texto publicitario. Aquí viene una pequeña confusión con el tema de la canción. Algunos dirán, profe, las canciones no lo que hacen es narrar una historia, porque hay canciones que narran una historia, pero la versión original de la canción se presenta como describir una situación o describir un sentimiento o describir un objeto a través de las diferentes formas musicales o rítmicas, pero responde más que una narración, responde es precisamente a una descripción. Profe, el poema no es narrativo o expositivo. Realmente cuando nosotros nos encontramos con un poema es un montón de descripción de situaciones, sentimientos, sensaciones, objetos, un montón de cosas. Entonces lo que hace un poema es describir lo que siente o ve ese autor del poema. Listo. Y en cuanto a texto periodístico, ya habíamos hablado una vez que el texto periodístico busca es precisamente describir, más no tratar de convencer al lector de algo, porque eso ya nos saldríamos del texto periodístico y más bien nos quedaríamos en el texto argumentativo. Texto publicitario describe una situación, describe una persona o describe una forma atractiva para relacionarlo con un servicio de venta. Cuando hablamos de textos narrativos nos vamos a encontrar con la biografía, la crónica, el reportaje, la leyenda, y por ahí derecho nos vamos a encontrar con también otras formas narrativas que ya después vamos a hablar. Recuerden que el cuento, la novela son formas narrativas ya de los diferentes géneros literarios. Cuando hablamos de textos expositivos o de modo del discurso expositivo, nos vamos a encontrar con el texto de la reseña, del informe académico, de la conferencia y del manual. Ojo que ahí también va a encajar lo que son las instrucciones. Luego vamos a tener lo que es el modo de discurso argumentativo, en donde nos vamos a encontrar con el ejemplo del texto del ensayo, del artículo periodístico y del debate, porque un debate no se realiza sin argumentos, que lastimosamente a nosotros desde chiquitos nos enseñaron que un debate era el que más alegara y el que más hablara duro, y entonces el que más hablaba duro era el que tenía la razón. Mentira. Usted puede hablar pasito, que todos te escuchen, pero pasito, tener los argumentos suficientes para decir, yo tengo la razón, pero eso es con argumentos, no es con gritos, para que lo entiendan. Bueno, ya habiendo hecho un recorrido por los modos del discurso, por los 4 modos del discurso, descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo, vamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo de diferentes tipos de texto. Dentro de las tipologías textuales o dentro de los diferentes tipos de texto nos vamos a encontrar con una gran cantidad. Ahí lo que vamos a ver en pantalla es que los que están en verde son los que presentan realmente de forma nata la característica que les corresponde a su modo discursivo.
Vamos a coger unos cuantos ejemplos, no los detallemos todo, sino unos cuantos ejemplos. Miremos el del teatro. En el teatro usted se va a encontrar 100% una narración, pero ojo, que en el teatro vas a encontrar una descripción y también una exposición de situaciones. Lo que no vas a encontrar en el teatro es un modo discursivo argumentativo, porque esa no es la razón de ser del teatro. La principal del teatro es la narración, ¿cierto? Vámonos con otro. Vámonos con la carta, perdón, la crónica. La crónica va a buscar describir y narrar una situación, mas no exponerla. Ojo que todo gira en torno a la narración. ¿Cuál es el problema de la crónica? Que la crónica busca contar una situación, mas no justificarla a través de unos argumentos desde las diferentes perspectivas. Si bien describe la crónica, describe unas situaciones desde un punto de vista, ese punto de vista no encaja dentro de lo que es la argumentación, sino dentro de lo que es la narración y la descripción. Bien, y dice por acá el joven Johan, incluso el teatro uno puede narrar sin necesidad de hablar o emitir sonidos, solo expresión corporal. Perfecto, Johan, ese comentario. Muchas veces nosotros vamos a obras de teatro en donde no hay diálogos. Y entonces ahí no hay narración. Claro que sí hay narración, pero no nos están argumentando una situación, problema, una idea, o no nos están argumentando una tesis. Eso ya le queda propiamente a los textos argumentativos. Que dentro de los textos argumentativos, cojamos un ejemplo, vamos a tener la columna de opinión. En la columna de opinión va a haber exposición, pero va a reinar la argumentación de unas diferentes ideas, ¿cierto? No va a haber narración, porque entonces ya no sería columna de opinión. No va a haber descripción, pero alguien me dirá, profe, yo me he leído unas columnitas en donde hay unas narraciones. Ojo que la intención primordial con ese modo discursivo no es que gire en torno a una narración, sino en torno a una argumentación. Caso concreto, el del ensayo. El ensayo puede utilizar figuras literarias y no necesariamente eso tiene que ser una narración. El ensayo utiliza figuras literarias y figuras retóricas, y eso sí me sirve para la argumentación y exposición de un tema y de unas ideas, para que lo tengan en cuenta. Bien, chicos, vamos avanzando y nos metemos ahora sí con el tema de nuestra actividad del día de hoy, que parte de unas descripciones, unos textos y unas preguntas para que lo tengamos en cuenta. Dice, pregunta antes de meternos en los textos. ¿Qué diferencias hay entre la carta, la receta, un cuento, un manual de instrucciones y un artículo científico? Ahí brevemente usted me puede decir cómo podemos diferenciar esos textos, esas tipologías textuales. Ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una carta y un cuento? O por ahí me preguntaron una vez, profe, ¿las cartas necesariamente tienen que ser de amor? O lo que me preguntaron remitido con este tema es, profe, ¿las cartas son un género literario? Por la forma en que se presentan. Entonces voy a interpretar, Santiago, ese comentario como por la forma en que están estructurados estos temas. Recuerden que una carta tiene una presentación formal con fecha, con introducción, con mención de quien escribe, con el cuerpo, con una mención hacia quien va dirigido y con una despedida, ¿cierto? La diferencia se diferencia por la forma descriptiva narrativa en la que se están dando el escrito
que se está transmitiendo hacia el receptor. Muy bien, eso es perfecto. También hay que tener en cuenta la intención del autor que tiene para con ese receptor. ¿Cuál será la diferencia entre un cuento y un artículo científico? La diferencia entre un cuento y un artículo científico es que en el cuento me están tratando de contar una historia real o ficticia con una estructura, mientras que en el artículo científico lo que me están es defendiendo una teoría, una idea, una pregunta investigadora o problemática. Entonces, en un artículo científico no me van a venir a contar algo, me van a exponer, argumentar algo. Listo. Bueno, metámonos de una vez con los textos, que corticos no son. Ustedes allá pendientes en sus computadores, allá en sus casas o donde estén, pendientes a estas lecturas. Dice, vamos a leer los siguientes textos. Texto número 1 se llama Naomi Parker, todos pendientes a la lectura y por favor, todos van a estar pendientes, yo voy leyendo, ustedes en pantalla también van leyendo para que no se pierdan. Naomi Parker Freile, la mujer que inspiró el cartel del We Can Do It. El We Can Do It. Nosotros o nosotras en este caso podemos hacerlo. La imagen de Rosie la remachadora, creada durante la Segunda Guerra Mundial, se acabó convirtiendo en un símbolo de los movimientos feministas 40 años más tarde. La chica del cartel, que conocida popularmente como Rosie la remachadora, Rosie de Riveter, el creador de esta icónica imagen, J. Howard Miller, se inspiró en la fotografía de una mujer trabajando en una fábrica de remaches para piezas de aviones. Esta mujer era Naomi Parker Freile, fallecida el pasado sábado 20 de enero a los 96 años. Duró bastante la señora. Esa imagen es icónica para que la tengan en cuenta. Esa imagen es muy famosa. We can do it. Nosotras podemos hacerlo. Este cartel es sin duda uno de los máximos exponentes de la expresión una imagen vale más que 1000 palabras. Una mujer joven con un pañuelo rojo de lunares blancos mira al espectador con determinación mientras levanta la manga de su camisa de la manga de su camisa de trabajo para mostrar su brazo en tensión como símbolo de fuerza. Su sutileza se perfila sobre el llamativo fondo amarillo. Todo un ícono que tuvo una modelo de carne y hueso, Naomi Parker Freile. Pues bien, esta mujer cuya foto inspiró este anuncio ha muerto el pasado 20 de enero en Washington a los 96 años. Este célebre cartel de propaganda bélica fue obra de J. Howard Miller, quien sin ella saberlo se inspiró en una foto de Naomi Parker trabajando en una fábrica, concretamente en la zona donde se reparan y remachan las piezas de los aviones. La chica del cartel pasó a ser conocida como Rosie de Riveter, es decir, Rosie la remachadora. Procedente de una familia trabajadora, Naomi vivía en Alameda, California, cuando Japón atacó Pearl Harbor en 1941 en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Este ataque supuso la entrada definitiva de Estados Unidos en la guerra tras varios meses de conjeturas. Una gran cantidad de hombres partieron hacia el frente y en consecuencia muchas mujeres se incorporaron al mercado laboral para suplir la falta de mano de obra. Dice el Feministas al Rescate. Así Naomi Parker, junto con su hermana y miles de mujeres, se convirtieron en la nueva fuerza económica pujante de los Estados Unidos y el cartel de J. Howard Miller en un símbolo de ello. Aún así,
La icónica imagen cayó en el olvido y no fue hasta 40 años después cuando los movimientos feministas la rescataron para su causa. Muchas mujeres han reivindicado su papel de Rosies tras el fin del conflicto bélico, incluso se ha creado una asociación al respecto. Durante muchos años se atribuyó a otras mujeres el papel de musa para el cartel del famoso We Can Do It. Sin embargo, no fue hasta hace 2 años que una investigación demostró que la imagen del inspirador Pasquín usado todavía hay para muchas de las reivindicaciones feministas actuales, había sido la de Naomi Parker Freile. Listo. Yo les voy a hacer una preguntita antes de avanzar con el siguiente texto. Entonces tengan en la memoria el de Naomi Parker, este texto. Pero antes de continuar con los otros textos, ustedes me van a decir qué tipo de texto, qué modo del discurso podemos encontrar en este texto que acabamos de leer. Ahí en el chat me pueden decir, profe, yo considero que es argumentativo, o profe, yo considero que es expositivo, o que es descriptivo, o que es narrativo. Ustedes me pueden poner ahí en el chat, por favor, lo que consideran como modo del discurso en este texto que acabamos de leer. Descriptivo e informativo, narrativo y expositivo. Bueno, necesito más voces por parte de ustedes. Dice Santiago, expositivo. ¿Quién dice otra cosa? ¿O quién corrobora? ¿O quién dice una apreciación diferente? ¿O se consolida en lo que ya han mencionado los compañeros? Descriptivo y narrativo. Interesante. Listo. Ténganlo ahí porque más adelante se las voy a preguntar. Bueno, vamos con el texto número 2. Dice David, narrativo e informativo. Oiga, una preguntita. Bueno, lo que voy a hacer no es un regaño ni mucho menos nada, pero veo que en estas clases participan mucho los muchachos y a veces las muchachas se quedan por ahí calladitas, aunque por ahí he visto que de vez en cuando participan unas cuantas. Bueno, texto 2. El matrimonio debe ser entre uno y otra. Dice por ahí Paulo Castañeda, narrativo informativo porque se está relatando de forma el cómo la imagen. Considero que es expositivo porque presenta un intercambio objetivo de los hechos, ideas. Imagen se volvió icónica a través del tiempo y de la historia. Muy bien Pablo, muy bien Luis Miguel. Comienzo el segundo texto. El matrimonio debe ser entre uno y una. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo que se debe diferenciar el acto solemne, el cual ordena la Corte Constitucional para formalizar la unión de parejas homosexuales y el concepto de matrimonio que debe ser entre un hombre y una mujer. El funcionario aseguró que el matrimonio debe entenderse en la unión de uno y una, como lo expresa el artículo 42 de la Constitución Política. Además, aclaró que otra cosa es la solemnidad respecto a la unión de parejas del mismo sexo. No existen fundamentos legales ni constitucionales para tales efectos de haber esta clase de matrimonios. Se sustituye la Constitución, agregó. Según lo que acabamos de leer, qué pena. Según lo que acabamos de leer, ¿cuál es ese modo del discurso que ustedes consideran encaja en este segundo texto? El matrimonio debe ser entre uno y una. Expositivo, dice Andrés. ¿Qué dicen los demás?
Expositivo dice Santiago, expositivo dice Luis Miguel. Bueno, ténganlo ahí. Enseguida vuelvo con este texto. Informativo dice FLIA, FLIA. Expositivo dice Juliana, muy bien Juliana, gracias por tu participación. Y nos vamos entonces, ténganlo ahí, y nos vamos enseguidita a el texto número 3, que se llama Fragmento del cuento La noche de los feos de Mario Benedetti. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que sólo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido, tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para ver en la pantalla a dos hermosos cualquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos ya desde la primera ojeada nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos. Vaya uno a saber. De todos, de la mano o del brazo, tenían a alguien. Todos, de la mano o del brazo, tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Ese texto que acabamos de leer, ¿a qué modo del discurso pertenece? Díganme ustedes por favor ahí en el chat. Este sí está más claro, me imagino yo. Un poco más amable de identificar. Narrativo, dice Andrés. Señor Cárdenas dice narrativo. Bueno, todos comienzan a decir narrativo. María Andrea dice narrativo también. Bueno, perfecto. Y nos vamos para el texto número 4. Vámonos para el texto número 4. Dice, ¿cómo jugar a la gallinita ciega con los niños? 1. En primer lugar, se debe elegir a quien llevará la venda, es decir, el que hará el papel de gallinita ciega y deberá encontrar al resto. Una vez elegido, debe ponerse un pañuelo en los ojos, de forma que no pueda ver nada. 2. El resto de los niños se ponen en círculo alrededor de la gallinita ciega, cogidos de las manos. La gallinita debe dar 3 vueltas sobre sí misma antes de empezar a buscar, para que no sepa dónde está. 3. La tarea de la gallinita consiste en atrapar a alguno de los niños que pueden moverse, pero sin soltarse de las manos. Cuando la gallinita tenga a un niño, tiene que adivinar quién es mediante el tacto. Si acierta, se intercambian los papeles. Para jugar este juego se puede comenzar recitando este verso popular e infantil. Gallinita, gallinita, ¿qué se te ha perdido en el pajar? Una aguja y un dedal, da 3 vueltas y la encontrarás. Edad recomendada a partir de 6 años, donde se juega en el interior o exterior sobre una superficie sin desniveles. Número de jugadores, más de 3. Materiales necesarios, un pañuelo o venda para cubrir los ojos. Interesante. Ese modo discursivo
¿A ustedes a qué se les parece? Díganme por favor ahí en el chat. Expositivo, dice Cano Vélez Andrés. ¿Quién dice más? ¿Quién dice lo mismo? ¿Quién dice algo diferente? La gallinita ciega. ¿Cómo jugar la gallinita? Descriptivo, dice Flia. Muy bien. ¿Quién más dice algo? Informativo. Ese informativo que ustedes me están poniendo ahí, ¿me lo ubican en expositivo o en descriptivo? Ojo con ese detalle. Voy a devolverme un detallito acá. Voy a devolver bastante. Miremos esto. Cuando estamos hablando de descriptivo, nos vamos a encontrar los textos publicitarios de descriptivo, canciones, poemas, etcétera, ¿cierto? Cuando estamos hablando de expositivo, nos vamos a encontrar con reseña, informe académico, conferencia, manual. Bien, bien, listo. Entonces ya vamos a nuestras otras preguntas que hablan del durante y después de la lectura. Bien, perdón, durante y después de la lectura. Dice, ¿cuál es el modo discursivo al cual pertenece cada texto? Ya lo habíamos hablado. Vamos a concluir que el texto número uno, que es el de la señora de la imagen, que luego We Can Do It, que luego Naomi Parker Freiley, que luego va a ser tomado por las feministas como un icono, una imagen icónica. Ese texto es una preguntita. ¿Es argumentativo? ¿Me da un argumento? ¿Me expone una idea? Yo creo que no expone ideas. Yo creo que simple y llanamente hace un recuento sin narrar, un recuento. Y entonces cuando se hace un recuento de unos hechos históricos o de unas formas que están pasando, es una exposición, es una reseña de la imagen. Cuando estamos hablando del matrimonio debe ser entre uno y otro, estamos hablando también de un texto que podríamos decir periodístico. Entonces ahí estamos hablando de un texto explicativo, perdón, sí, texto descriptivo, perdón, texto descriptivo. Bien, cuando estamos hablando de un fragmento del cuento, es que hasta el título lo decía, es un texto narrativo. Y aquí, cuando me hablan de cómo jugar la gallinita ciega con los niños, vamos a hablar de un texto descriptivo también. Bien, ¿cuál es la idea principal de cada uno de los textos? En el texto, ustedes me lo van a decir ahí en el chat. En el texto de la imagen de la mujer fuerte, que luego se vuelve ícono en el feminismo, ustedes me van a decir cuál es la idea principal de ese texto, ¿cierto? Porque el autor tiene una intención con ese texto. ¿Cuál era? Y yo creo que ya hablamos de ella. Díganme ustedes, ¿cuál es la idea de este texto? Ahí en el chat lo pueden escribir. De a uno. Vamos a decir que una de las formas en donde yo planteo la idea principal de este texto es cuando analizo también la intención del autor. ¿Qué nos quería transmitir ese autor con esto que nos cuenta acá a través de esa imagen? Dice, la idea que se quiere mostrar es que las mujeres no son el sexo débil y por eso ser mujer también puede ser, también ser mujeres también tienen poder al respecto. Bueno,
Chicos, ahí hay un detalle importante. Recuerden que se nos presenta una información de cierta forma. La chica del cartel fue conocida popularmente como Rosy la remachadora. Entonces nos están hablando de una descripción y una exposición de elementos. Entonces esos elementos, vamos a decir que la idea principal es mostrar el cómo se relaciona esta forma icónica de esta mujer trabajando con el movimiento feminista, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuál es la intención del autor o cuál es la idea principal, perdón, porque nos están hablando de una idea principal del segundo texto que se llama el uno con uno, el matrimonio entre uno y una? ¿Cuál me dicen ustedes es la idea principal en ese texto? Ahí en el chat pueden poner sus ideas principales. ¿Cuál es la idea principal de este texto? Recuerden que la idea principal es la que trata de globalizar toda la información presentada. El funcionario agregó que el matrimonio debe entenderse en la unión de uno y una, como expresa el artículo 42 de la Constitución Política. ¿Qué me estarán tratando ahí de decir? Yo creo que en el texto número 2 la idea principal está relacionada con la exposición de una imagen del matrimonio, no solo con la idea de un uno y una, sino también diversa en el matrimonio de los diferentes géneros, ¿cierto? Pero que hay una ley que reglamenta esa cuestión. Entonces la idea principal es la reglamentación también de las leyes en el matrimonio uno y una. En el tercer texto, la idea principal del texto es simple y llanamente contar la historia de dos personas con una belleza diferente a las demás. Y cuando nos hablan del texto de la gallinita ciega, la idea principal no sería otra que dar a conocer las reglas de un juego colectivo entre varias personas. Bueno, ¿cuáles son las características de cada uno de los textos? Ya hemos hablado de esto también. Determinar qué tipo de preguntas son las que se acaban de plantear y responderlas. Bueno, hemos también hablado un poquito de esto. Determinar qué tipo de preguntas se presentan, a continuación responderlas. Bueno, en el texto vamos a responder todos ahí. Esto es de comprensión lectora y les pido participación, por favor. En el texto 1, ¿en quién se basó la imagen de nosotras podemos hacerlo? Ahí lo ponen en el chat, comprensión lectora. Orden literal, esto ya lo hemos trabajado. ¿En quién se basó esa imagen? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama esa muchacha? En la trabajadora de remaches para partes de aviones. ¿Y cómo se llama, Santiago? Muy bien esa respuesta, pero ¿cómo se llama? Copien así sea con mala ortografía. Rosy la remachadora. Muy bien, muy bien. Vamos a dejarlo ahí, puesto tiene un apellido un poco complicado. Naomi Parker, conocida como Rosy la remachadora. Muy bien, señor Santiago. Vámonos con la pregunta número 2. ¿Qué argumento utiliza el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, para afirmar que el matrimonio debe ser entre parejas heterosexuales?
Recuerden que las parejas heterosexuales son las de sexos opuestos, no del mismo sexo. ¿Cuál será ese argumento de ese? ¿Quién me dice cuál era el argumento del procurador? Díganme ustedes. Ahí en el chat me pueden decir cuál era el argumento del procurador para decir que debe haber un matrimonio entre uno y una, entre pareja heterosexual. ¿Qué es lo que está reglamentado en la Constitución? En caso de no ser así, esta deberá cambiarse. El argumento que expresa es que para que una pareja se pueda relacionar debe entender la unión de uno y una. Que el matrimonio es uno y una, como lo expresa el artículo 42 de la Constitución. Muy bien, Andrés. Se debe diferenciar el acto solemne. Muy bien, ese acto solemne, acto solemne que está en el artículo 42. Debe entenderse en la unión de uno y una. Se debe diferenciar en el acto solemne. Muy bien, vámonos con el texto 3. ¿Qué fue lo que unió a los personajes en la noche de los feos? Interesante esa pregunta. ¿Qué fue lo que los unió? Díganme ustedes. Estaban todos en pareja y llegan ellos. ¿Y qué fue lo que los unió? La cara de ambos. La unión de sus diferencias, dice David Steven. Me gusta mucho esa respuesta. ¿Quién tiene algo más? Me gusta que sean participativos. ¿Quién tiene algo más? Y sus odios por su propia apariencia. Perfecto, señor Santiago. Santiago, hombre, tiene muy buena comprensión lectora, me gusta mucho, tiene buena retentiva para la información. Sí, el odio de su propia apariencia es lo que dice el texto, que fue lo que los unió. No el odio por otra cosa, no el odio por el mundo, sino el odio de su propia apariencia. Y dice el texto 4, ¿qué intención comunicativa tiene el autor de las instrucciones para jugar la gallinita ciega? Recordemos eso de la intención comunicativa. ¿Cuál será la intención comunicativa en ese texto de la gallinita? ¿Cómo jugar gallinita ciega con los niños? Indicar los pasos y seguir para que el juego pueda realizarse. Bien, ¿qué más? Reglas y recomendaciones. Mire, muy bien, mire que también da recomendaciones. No solo se quedan las reglas, sino que también se quedan recomendaciones. Recomendación debe ser más de 3 personas, porque sería como aburrido jugar tan poquitos. O no tendría sentido el juego dando vueltas. Las reglas y las recomendaciones. Bien. Bueno, chicos, vamos a una pregunta. ¿Qué tipos de lectura textuales o audiovisuales realizan con mayor frecuencia? Hagamos algo. Ustedes normalmente están recibiendo información. Esa información que ustedes reciben son lecturas que ustedes hacen. ¿Qué tipo de lectura hacen ustedes constantemente? Profe, yo leo libros, profe, yo veo documentales, profe, yo leo artículos en internet, profe, yo veo películas educativas o de diferente índole, profe, yo veo series donde muestran elementos históricos. Y según eso que usted ve con frecuencia, ¿cuál sería el género discursivo o el modo discursivo al que pertenece
eso que usted ve constantemente. Profe, yo leo mucho la prensa, ¿cierto? Los documentales sugeridos por los profesores para las actividades del área. Esos documentales que sugieren los profes en qué género discursivo encajarán. Argumentativo, expositivo, descriptivo o narrativo. Y los noticieros, dice David Steven. El noticiero, como lo dije ahorita, va a ser 100% descriptivo. ¿Tienen más? Por ejemplo, si yo veo la serie que está de moda en la actualidad, Juego de Tronos, ¿eso dentro de qué género discursivo entra? Interesante esa pregunta. Profe, Juego de Tronos es argumentativo. No, mentiras. Que por cierto estuvo muy bueno el capítulo pasado, a mí me gustó mucho, pues para quienes no lo hayan visto, lo vean. Una serie no más que descriptiva va a ser narrativa, ¿cierto? Porque me están contando la historia de los diferentes personajes, sucesos y acciones que ellos tienen. Bueno chicos, recuerden que los profesores allá deben hacer ejercicios con los textos propuestos y esos ejercicios deben de ser de escritura. Es una actividad que se les recomienda a ustedes realizarlo en el aula de clase. Por lo pronto, decirles muchas gracias por esa participación del día de hoy. Estuvieron muy participativos, cosa que me gusta bastante. Por el momento les digo muchas gracias por estar. Dejamos hasta acá el día de hoy. Gracias, nos vemos y hasta pronto. Chao.